Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Apasionados por la Tecnología. Hoy tenemos con nosotros a José Couto, Coque para los amigos, responsable de seguridad en Paradigma Digital. Muy buenas tardes, Coque, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros en este podcast. Bueno, muchas gracias por haber sacado un ratito, te lo agradecemos un montón. Hoy queríamos hablar contigo de herramientas colaborativas y de qué cosas tendríamos que tener en cuenta a la hora de elegirlas. Las empresas, es verdad que utilizan cada vez más este tipo de herramientas. Estamos en un entorno en el que el teletrabajo es cada vez más habitual, mucho más ahora con la situación que hemos vivido debido al COVID. Y bueno, es por eso por lo que debemos implementar unas medidas de seguridad mínimas que nos garanticen la privacidad de la información que estamos compartiendo. En general, Coque, sin tener en cuenta el estado excepcional que hemos vivido a causa de la pandemia, ¿qué medidas de seguridad se deben de tener en cuenta a la hora de elegir este tipo de herramientas? Bueno, pues yo creo que lo primero que tendríamos que pensar, que muchas veces no se considera o la gente no lo tiene en mente cuando hablamos de seguridad, porque a lo mejor la gente tiene más en cuenta medidas técnicas, lo que sé, como puede ser el cifrado o la redundancia, cosas de ese estilo, pero realmente lo importante a la hora de elegir una herramienta de este tipo son las garantías que nos está dando el proveedor sobre la herramienta. Me explico. Normalmente hay unos términos del servicio que tenemos que revisar para ver qué condiciones en qué condiciones se presta el servicio, qué se está haciendo con nuestros datos, si tenemos algún tipo de garantía sobre cómo se almacenan esos datos, garantías de cuánto tiempo va a estar el servicio levantado, qué es lo que ocurriría si el servicio no estuviera disponible, porque si no nos podemos encontrar con la desagradable sorpresa de que a la hora de intentar acceder a la información que guardemos en este tipo de servicios, pues no la tengamos disponible. Y ese yo creo que es uno de los riesgos más importantes que tenemos que revisar, y lo que tenemos a nuestro alcance son esos términos de prestación de servicio y también las opiniones de los usuarios de este servicio y de servicios similares. Porque muchas veces, bueno, los términos son, en caso de incumplimiento, habría que recurrir a servicios legales, por ejemplo, para reclamar una indemnización por incumplimiento, pero nadie quiere llegar a sus extremos. Y antes de llegar a cualquier cosa de este estilo, lo que tenemos que hacer es pues ver si esos servicios han caído en algún momento, en una historia reciente, lo que opinan sus usuarios sobre si suele estar disponible, si funciona adecuadamente y si nos va a permitir trabajar cuando lo necesitemos. Yo creo que es la primera parte, lo más importante. Y luego otros puntos de esos acuerdos, como lo que he comentado antes, ¿no? Cómo van a hacer copias de nuestros datos, qué es lo que cómo van a cifrar el tráfico cuando estemos utilizando sus servicios, eso es también muy importante. Temas de redundancia, en caso de que haya una sobrecarga en las aplicaciones, este tipo de cosas son las que tenemos que mirar. Y a la hora de elegir una herramienta, Coque, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo? Por ejemplo, se me ocurre que en el departamento de marketing tengamos una necesidad. ¿Qué haríamos? ¿Buscaríamos nosotros entre varias herramientas que se adapten a lo que necesitamos y con esa herramienta os consultamos a vosotros? ¿Sería al revés? Os decimos la necesidad, decimos al departamento de seguridad la necesidad y vosotros nos... Es que te ríes y claro, Sí, Coque. es que me río porque ya sabes por dónde voy. Sí, lo sé. Mira, nosotros somos partidarios en la gestión de la seguridad y en cualquier otro tipo de gestión. Ya sabes que Paradigma es una empresa un poco hippie en este aspecto, pero nos gusta que la responsabilidad esté compartida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nosotros concentramos toda la toma de decisiones en unas poquitas personas, al final lo que vamos a crear son cuellos de botella que son muy inconvenientes para el funcionamiento de cualquier empresa.
Con esta misma filosofía, ¿yo qué te diría? Pues te diría, vosotros tenéis una necesidad, vosotros conocéis esa necesidad y podéis comparar las mejores herramientas que hay disponibles para ver cuál es la que mejor os cubre, cuál es vuestra mejor candidata para, para cubrir esa necesidad. Yo te diría que ese sería el primer paso, que las personas que tienen la necesidad evalúen varias herramientas, no os quedéis solo con una, sino que se pueden revisar varias herramientas y con eso pedir la opinión de otras áreas implicadas de la empresa, en este caso del equipo de seguridad. Nosotros nos vamos a fijar en cosas distintas a lo que miréis vosotros. Nos vamos a fijar sobre todo, por ejemplo, un punto muy importante que no he mencionado antes, es el tema de cómo nos vamos a autenticar en esas herramientas. Porque si podemos integrar esas herramientas con los sistemas de autenticación con los que ya contamos en la empresa, vamos a tener unas ventajas adicionales, como son que si un empleado, por lo que sea, sale de la empresa, con dar de baja al empleado en las herramientas de autenticación que tenemos actualmente, ya automáticamente le vamos a quitar el acceso a esas otras herramientas, ¿no? Entonces, para nosotros ese también es un punto importante a considerar. Pero hay otros, como os comentaba, yo te diría, elegid herramientas. Si además le podéis hacer una primera lectura a lo de los términos y condiciones de la prestación de servicio, pues eso también que vamos ganando, ¿no? Suelen ser documentos bastante farragosos y que a nadie le gusta leer, salvo a los juristas que están cortados por otro, por otro padrón. Bueno, es un tema que no quiero abrir, perdón. Eh, Es que me estoy riendo porque justo he empezado antes de la grabación y te he dicho, yo es que acepto todo, Coque, yo no leo nada. Muy mal, muy mal. De todas formas, también es verdad, Pero bueno, bueno, sabéis que hay movimientos de ciudadanos que piden la simplificación del lenguaje jurídico, por ejemplo. Esto no llega a ser tanto lenguaje jurídico, pero normalmente está redactado por juristas, que les cuesta mucho llegar a hacer un lenguaje comprensible para todo el mundo. Perdonad que esté criticando ahora mismo al mundo jurídico, que tampoco es mi intención. nada. Los informáticos también tenemos muchísima jerga y es muy difícil que nos entiendan si nos ceñimos a ello. Pero bueno, siempre es necesario, yo creo, hacer esfuerzos para que todo el mundo nos pueda entender. Yo a veces pienso que es todo ahí aportándome un granito de arena, que está hecho adrede, ¿no? Para que no nos enteremos En y algunos ya casos está, sí, pues sí, venga, que en sea algunos casos todo, sí. ya está. Bueno, Coque, a causa de la pandemia, pasamos a tener en Paradigma teletrabajo opcional un par de días a la semana, a tener al 100% de la plantilla teletrabajando. La vuelta a la oficina, bueno, ya sabemos que no va a ser como antes, el teletrabajo seguramente va a ser mucho más frecuente y nos vamos a encontrar un modelo híbrido, ¿no? Dentro de los equipos. ¿Cómo deberíamos de afrontar esta situación? ¿Se deben de reforzar las medidas de seguridad que tomamos al inicio de la pandemia? Bueno, cuando empezó la pandemia, pues te cuento un poco lo que tuvimos que hacer. Nosotros tenemos recursos dentro de la empresa que es necesario acceder conectándose a una VPN. Esta necesidad la tuvieron, yo diría que prácticamente todas las empresas. Pocas empresas son las que se basan exclusivamente en servicios en la nube para poder funcionar. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Pues imagínate que habitualmente tenemos entre 30 a 40 personas conectadas a la VPN. A día de hoy, Paradigma tiene más de 700 empleados. Todos esos empleados conectados simultáneamente a la VPN podían colapsar las comunicaciones de Paradigma. Además, dependiendo de cómo esté configurada esa VPN, pues puede que haya empresas que, por ejemplo, obligan a que en el momento que una persona se conecta a la VPN, todo el tráfico de su ordenador pasa primero por la empresa antes de salir a Internet. Imagínate lo que son 700 empleados haciendo videoconferencias, todos pasando todo ese tráfico por la VPN de la empresa. Pues eso puede colapsar completamente una línea de comunicaciones. Entonces, tuvimos que revisar ese ancho de banda disponible para las VPNs, tuvimos que poner también una configuración de calidad de servicio para limitar lo que cada usuario pueda ver, de manera que si un usuario abusa de esa conexión, que tenga un límite y no pueda afectar al resto de usuarios. Y básicamente eso es lo primero que tuvimos que hacer para poder garantizar que en el momento que todo el mundo se fuera a trabajar a casa, todos pudiéramos trabajar. Y creo que funcionó muy bien. Nosotros no tuvimos ningún problema porque la gente estaba acostumbrada a ir a su casa y habiendo revisado que íbamos a poder soportar ese incremento del ancho de banda, pues ha funcionado todo muy bien.
Pero hay otras cosas a las que también tuvimos que prestar más atención. Es el tema de qué es lo que ocurre con el malware dentro de los equipos. Normalmente cuando estamos en la red de la oficina, pues tenemos unas medidas de seguridad que son adicionales a las que hay en los propios puestos de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, filtramos ciertas peticiones del DNS, ciertas peticiones al resolver los nombres de los sistemas. Y eso nos ayuda a luchar contra ciertos tipos de ransomware. Bueno, pues en el caso de que cuando una persona está en su casa, no tiene por qué estar conectado a la VPN con el ordenador del trabajo. Y lo que puede ocurrir es que se infecten sus equipos, pues simplemente utilizando su ordenador de forma normal. Con lo cual tuvimos que asegurarnos de cómo estaba configurado el antivirus de esos equipos y el antivirus el antivirus, perdón, y el cortafuegos de esos equipos. Y asegurarnos de que la consola centralizada de gestión de esos equipos que tenemos, pues que funcionaba adecuadamente. Otra cosa que también comprobamos es que todos los portátiles tienen el disco cifrado, porque también lo que puede ocurrir es que, yo qué sé, estás en tu casa, a lo mejor mueves más el portátil de lo habitual, ¿no? Pues esas medidas de cifrado de los discos que ya teníamos de antemano, pues nos tuvimos que asegurar de que todos los equipos realmente la tenían. Y no nos podemos olvidar de eso que comentaba antes, ¿no? Que como el portátil ahora mismo está en casa de nuestros compañeros 24 horas, seguramente a ese portátil se le dará un uso que no es el habitual cuando, que ocurriría cuando están en la oficina. Porque todos tenemos niños, tenemos necesidades, tenemos que comprar, tenemos que hacer cosas. Antes, cuando tú tenías el portátil de la oficina y te lo llevabas a casa por si acaso, pues seguramente lo tenías en una bolsa y era el ordenador de casa el que utilizabas habitualmente. Ahora, como tienes que trabajar 8 horas, normalmente el ordenador que tienes puesto y preparado para encima de la mesa, pues es el ordenador del trabajo. Y seguramente lo utilizas para cosas que no deberías utilizar. Aunque haya una política de empresa que te diga el ordenador solamente se debe utilizar para fines laborales, como nosotros tenemos, pero es verdad que es posible que se le esté dando un uso fuera de eso. Y eso puede ser una vía de entrada a problemas de seguridad. Y eso, bueno, pues se puede tratar de varias formas. Primero con formación hacia los usuarios para que puedan distinguir casos de phishing, que puedan distinguir un sitio lícito de uno que no lo es, y luego con software como el que os comentaba antes, ¿no? Con antivirus. Eso era otra ¿Qué rollo os he de las soltado? No preguntas, sé. ¿no? Que te quería. No, no, Sí, no. sí, sí. Era otra de las preguntas. Era otra de las preguntas que tenía preparadas, era precisamente eso, ¿no? Que bueno, que al final el portátil también está todos los días en casa, Sí. ¿no? Y yo, pues, por ejemplo, al principio, pues sí, tenía el portátil del trabajo y el mío al lado personal, eh, pero luego ya tiendes a que, o sea, es que por no abrir 900 cosas, que yo tampoco hago cosas raras, ¿no? Pero ya el correo del niño pues me lo instalé, me logué desde el del curro. Claro, no te voy a dar más detalles que Sí, sí, luego me sí. regañas, Coque. No me des demasiados detalles, que ya sabes que enseguida te echo la peta. Pero es verdad que el uso ha cambiado y sobre todo que ahora mismo los portátiles también Mm, viven o están siempre conectados a una red que no es la red de la empresa. Y la propia red pues sí. también está sujeta a unos riesgos que normalmente en la red de la empresa están más controlados. Pues temas como que yo no sé cómo está tu wifi configurada, por ejemplo. No sé, Pues muy segura, ya te lo digo, porque a lo mejor en tu caso sí, pero habrá otros compañeros que a lo mejor no la tengan tan segura. O incluso tu router, el seguro. router que te conecta a Internet, Mm, que normalmente está gestionado por las operadoras, pues a lo mejor no está actualizado a la última. Y esto es una cosa muy común, además, que suele haber vulnerabilidades que afectan a los routers que suelen utilizar las operadoras de telefonía porque son routers baratos, básicamente. ¿A qué voy con todo esto? Pues que es posible que la red de tu casa pues no sea tan segura como la red de la empresa. Pues de ahí la importancia de también configurar los cortafuegos de los puestos de los usuarios, asegurarse que están levantados y que si alguien compromete la red doméstica de nuestros usuarios, que por lo menos no puedan entrar en sus equipos. Vale. y ya para terminar, Coque,
Por cerrar un poco con lo que pasó en la Ujú. pandemia, yo quería preguntarte qué hemos aprendido, ¿no? Debido a, pues eso, a esta pandemia a nivel de seguridad. No sé si teníamos algún plan de recuperación de desastres, si Sí, improvisamos. sí, sí, teníamos uno que aplicamos en este caso, uno escrito para imposibilidad de acceso a la oficina. Ese plan estaba Ujú, previsto, pues, para temas, imagínate que hay yo qué sé, una rotura de una cañería de agua a la entrada de la oficina que nos hace desalojar el edificio, que no nos permite entrar en el edificio, o que hay un problema con el transporte público que hace que el 80% de la gente no pueda llegar al trabajo, o un atasco horrible o lo que sea. Ese plan estaba previsto para eso. Y lo que hicimos fue simplemente adaptarlo para este caso, para el caso de la pandemia. Era un plan que encajaba muy bien. Lo que no cubría era la parte de nuestros empleados que están ejecutando proyectos en clientes. A veces nos pasa que tenemos que, pues eso, trabajar en clientes, pues porque sí, porque estás haciendo una auditoría y tienes que estar ahí trabajando con el cliente o lo que sea. Ese caso no lo teníamos cubierto y lo tuvimos que contemplar también, pues sobre todo para cubrir el tema de los avisos, que teníamos que lanzar avisos a nuestros clientes para decirles que a partir de determinado día íbamos a pasar a teletrabajar, para decirles cuáles eran los medios de comunicación que íbamos a utilizar con ellos para continuar con los proyectos y en algunos casos también para establecer comunicaciones directas entre las instalaciones de la oficina y sus instalaciones. Porque tenéis que pensar que cuando decía lo de la VPN, normalmente las VPNs dan acceso a los recursos de las empresas, pero como parte de esos recursos también pueden estar las comunicaciones con clientes o con terceros. Y eso es una cosa que a nosotros nos interesa mucho mantener porque nuestra VPN funciona muy bien, la gente está súper cómoda con ella y hay clientes que utilizan sistemas o clientes VPN, perdón por la redundancia, que, pues que no son tan cómodos. Y bueno, pues nosotros en algunos casos sí que nos interesaba también mantener esas comunicaciones. Por lo demás, ya te digo que yo creo que funcionó muy bien y de la noche a la mañana estábamos todos trabajando en nuestras casas sin ningún tipo de problema. sí, así fue, Ujú, la verdad. O sea que enhorabuena al equipo de sistemas de seguridad y a todos los que estuvisteis implicados porque no nos enteramos nadie de ujú. nada, Yo, ta- pudimos trabajar perfectamente. yo también les doy la Y enhorabuena fue a así, todos los que estaban implicados, ¿eh? Hicieron un fue grandísimo trabajo. así. Ujú. Un gran trabajo, sí. Bueno, Coque, muchísimas gracias por tu tiempo. Ah, Yo siempre termino agradeciendo estos ratitos, pero a ti doblemente te lo agradezco porque hemos tenido problemas técnicos y bueno, la tercera va la vencida, así que bueno, te nada, agradezco un poquito más que al resto, ¿no? Porque bueno, te hemos quitado más tiempo del habitual. nada, no os preocupéis. Y nada, muchísimas gracias A también vosotros. a nuestros oyentes y nada, que paséis muy buen día y nos vemos en el próximo Y episodio. gracias también a Adiós. Juan, que aunque está ahí a la sombra grabando todo esto, yo creo que es también un pilar de todos estos podcasts. Sí, gracias Juan, que nos editas Cualquier día luego le todo. sacamos aquí a opinar también. Hombre, me lo voy a apuntar Venga, y entrevisto al editor. sí señora, yo creo que estaría muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.